Nuestra vida está llena de preguntas, y algunas veces la búsqueda de respuestas nos lleva por caminos que no nos esperábamos. En este episodio hablamos con el biólogo y candidato doctoral guatemalteco Jonathan Morales Marroquín, quien nos cuenta cómo llegó a la biología luego de un interés inicial por contestar preguntas desde la filosofía o antropología. El camino que empezó con la pregunta ¿por qué la clorofila es verde? Ahora lo ha llevado a explorar el sur global y aplicar la biología molecular en áreas como la seguridad alimentaria. Acompáñanos a conocer las aventuras darwinianas de Jonah por el paisaje centroamericano mientras nos recuerda la importancia del trabajo colaborativo, políticas públicas, genética, genómica, palmeras y cloroplastos. Sin más, empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Hola Jonah, bienvenido a Epistemas. Qué gusto tenerte aquí con nosotras en este episodio. Pues como todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta y esa pregunta es ¿quién eres tú? ¿Quién es Jonathan Morales? Hola muchachos, ¿cómo están? Qué gusto escucharles, qué gusto verles. Muy agradecido por la invitación y aquí estamos para colaborar juntas. ¿Quién soy yo? ¡Wow! Qué pregunta un poco densa y me considero una homem, hablé en portugués mucha. Primero que nada estoy en Brasil, terminando mi doctorado en Brasil. Soy guatemalteco, estudié biología en la Universidad del Valle. Cuando me hacen la pregunta de quién soy yo, bueno, soy tantas cosas, de verdad, soy tantas personas a la vez. He caminado por el lado de construir la ciencia dentro de mí y por eso es que elegí la vida académica en este momento. Soy el conjunto de todas las experiencias que he vivido hasta el momento y trato de que eso se refleje en mi día a día. No sé si esa es una respuesta. De acuerdo, por completo, somos el conjunto de todas las experiencias que hemos tenido, de todas las personas que hemos conocido, de todo lo que hemos hecho, errores y de todo. Así que, por supuesto, se vale. Total. Ya pido disculpas si a veces se me sale un portuñol ahí que ya se me salió ahorita. No hay problema, aquí hablamos Ay. de 20.000 idiomas a la vez. Solo el coreano todavía no lo entendemos a Dayan, pero Ese todavía no. ¿cómo ha sido tu experiencia aprendiendo portugués? ¿Cuántos años llevas ya hablando portugués? Wow, vine aquí en 2016, llevo aquí casi 7 años. Ha sido una experiencia linda porque de cierta manera escogí el sur global para explorar y ser un nómada aquí, de cierta manera. Antes de venir a Brasil siempre sabía que yo quería hacer una maestría, que dentro de mi formación en la biología tenía ganas de más y sobre todo no era especializarme en un área de la ciencia, sino tener otras experiencias de vida, salir de Guatemala, salir de ese espacio de confort y el sur siempre fue algo que me llamó la atención y comencé en Guatemala en aquella época, no sé si aún es así, había por la Embajada de Brasil clases de portugués de gratis, no pagamos nada y todo eso fue una iniciativa del gobierno brasileño para todas las embajadas de América Latina. Yo no sabía eso, por ejemplo. Y yo me comencé a involucrar en esos cursos de portugués. Es un año de portugués de gratis, así. Aprendí bastante y tenía excelentes profesores. Y eso me dio la perspectiva y me abrió la puerta a entender, oh, mira, Brasil es un lugar en potencia del sur global y América Latina creo que es el país con mayores oportunidades en todo sentido. Entonces me hizo muchísimo sentido aplicar a becas para venir para acá. Entonces comencé a buscar becas y, por ejemplo, tenía colegas que eran de mi año en biología que a la primera le salió, ¿verdad? Y de cierta manera yo tuve que trabajar en Guatemala algún tiempo hasta que la oportunidad pasó y vine para acá. Entonces, demoré tal vez unos 7 meses en hablar bien porque yo no sé ustedes, yo creo que Dayan tiene ese don, yo no lo tengo, que es el don de las lenguas, mucha. Aún habiendo estudiado un año de portugués me costó bastante. Todavía cuando hablo, pues no hablo como sin un tipo de acento. Y eso es algo que también la experiencia internacional me hizo entender que
tus raíces son tus raíces y tu forma de hablar es tu forma de hablar, y aunque hables como Sofía Vergara, Modern Family está todo bien, ¿verdad? Sí, yo creo que siempre la parte de hablar es la más complicada, ¿no? De cuando aprendes un nuevo idioma. Y dirás que tal vez a mí se me da más fácil, pero créeme que no, también me cuesta un montón la parte de hablar y el acento, porque hay sonidos en cada idioma que tú no puedes hacer y que Exacto, se te salen en exacto. español. O sea, Sí. entonces es bien complicado a veces. Claro, por ejemplo, aprendí que el español se habla en la punta de la boca. Yo no sabía cómo llevar mi voz atrás, por ejemplo, a sonidos más guturales o sonidos más nasales. Ha sido una experiencia linda en todo aspecto también. Y aprender otra vez otro idioma que no sea también inglés, ¿verdad? En este contexto sur-sur, es increíble. Sí, qué bonito, Jonah, qué buen mensaje también para quienes nos escuchan, porque creo que todas las personas que en algún momento hemos ido a vivir en algún país donde no hablamos el idioma, el miedo de, ay, voy a sonar tan tonta o algo así, yo digo igual, me ha tardado años todavía, no puedo mantenerte una conversación en alemán bien, solo algo bien básico, y por muchos años, los primeros años fue miedo, nada más que miedo a sonar tonta o algo así, y al final eso no importa, y a nadie le importa, y la gente es tan linda y sí como te entienden, te ayudan, y creo que eso es en todos Exacto. lados, ¿no? Claro, y es parte de nuestra esencia. No voy a querer pasar un paño y limpiar todas mis experiencias pasadas y querer solo homogenizarme, ya sabes, y hablar perfectamente y que no perciban que no soy de aquí, sino al contrario, no soy esto, ¿verdad? Y está todo bien, y eso es parte de nuestra historia como migrantes, ¿verdad? Que fueron atrás de un sueño también. Definitivamente hay mucho detrás de ese segundo o tercer idioma quebrado que hablamos, ¿no? O sea, hay bastante. Y entonces, ¿te interesaste por empezar a aprender portugués desde antes de aplicar a Brasil? Pero ¿te interesó algún otro idioma? Fíjate que sí me interesaba, pero como te dije antes, nunca tuve ese don de lenguas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hice 6 meses de italiano, pues no fue muy para adelante, ¿verdad? Hice francés, como que medio lo capté, pero nunca totalmente engendraba en mí el idioma, ya sabes, que solo explota dentro de vos y brum, 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 comenzás a aprender y a tener esa sed de querer aprender más. Y solo me pasó eso con el portugués. ¿Por qué? Porque siempre hay una historia romántica por atrás. Entonces conocí a alguien que hablaba portugués, que era de Brasil, en Guatemala, y me encantó, ¿verdad? Y después todo fue muy natural y también es parte de mi historia, ¿verdad? Así pasó mi interés por el portugués. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se recuerdan, yo creo que Dayan, vos hacías eso. En la UEG había este curso de japonés. Yo nunca me sentí tonto en la vida. ¿Sabes? Tonto. Así no, de verdad que no podía, o sea, tuve que parar el curso porque todo el mundo estaba avanzando y yo no podía avanzar en el idioma. No se me dio. Entonces, en ese momento entendí que tal vez los idiomas no eran mucho lo mío. Pues sí, comprendo completamente el sentimiento. Yo igual casi, creo que nunca en mi vida me sentí tan tonta como cuando empecé a aprender alemán. Y fue fuerte el inicio. Es muy fuerte. La verdad, ahorita que mencionas esto yo creo que yo empecé a aprender un poquito de portugués, un poquito de francés, de italiano y nunca ninguno me llamó tanto la atención hasta que empecé con el coreano, fíjense. O sea, cuando empecé a aprender coreano fue así como, esto parece como un poco más, o sea, completamente diferente a lo que conozco, entonces démosle y por eso es que masoquismo. Me vine para acá. Yo creo que también el portugués y el español son, yo siento que, o sea, el inglés creo que ya es la ley de aquí en adelante en cualquier parte del mundo, pero yo siento que el portugués también es algo que deberíamos de motivar más como segundo o tercer idioma en América Latina, porque muchas iniciativas de Latinoamérica o latinoamericanos y las latinoamericanas como que siempre excluimos a Brasil por la barrera del idioma, ¿no? Y yo, de hecho, por eso fue que empecé a querer aprender portugués este año también, porque colaboro con una organización que se llama Mujeres Haciendo Ciencia y tenemos colegas de Brasil que ellas saben español, o por lo menos mucho más que nosotras portugués, y pues esa barrera como que también está en nosotros eliminarla, ¿no? Y aprender ambos idiomas también en la medida de lo posible. Pero bueno, esto va a ser el último paréntesis antes de que continuemos. Yo siempre he Va, dicho que alguien hablando portugués y alguien hablando en español igual se logran entender un poquito, ¿no? siempre. Si no hubiera sido así, de hecho no hubiera podido aprender ni también
como que sumergirte en la cultura, porque es encantador Brasil, de verdad, muy encantador. La verdad es que va para la bucket list. Entonces, ya nos contaste que los idiomas no son muy lo tuyo. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Entonces, a ver, hay gente que se pone a aprender 31.000 idiomas, pero en tu caso, ¿cuál es tu pasatiempo? Me gusta mucho bicicletear. Me encontré haciendo aquí bastante bicicleta. Me encanta ir al río. Vivo en una ciudad del interior, entonces hay un río que corta la ciudad y es un río que está vivo. Entonces vos puedes ver tortugas en el río, ves capibaras en el río. Entonces me encanta ir a bicicletear y ir en todo el margen del río. Es uno de mis pasatiempos favoritos aquí. Y estar con mis amigos, claro. Me encanta tu pasatiempo, comparto eso de ir a ríos, la verdad, y cuerpos de agua, pero no lo de la bicicleta, porque Ah, secreto que nadie sabe aquí es que no sé montar bicicleta. ay, Dayan, Necesito tienes que venir a aprender. Brasil a aprender, sí. Y bueno, Está cool. Jonah, yo creo que podríamos seguir hablando de todo esto y de diferencias culturales en los países en los que has estado y todo el tiempo ahí por mucho tiempo y tal vez hablamos un poquito más al final, pero al final de cuentas este es un podcast de ciencia y tenemos que llegar a la ciencia. Y empecemos por tus inicios en la ciencia. Nos dijiste que cuando te preguntamos quién eres tú, dijiste que has ido construyendo la ciencia dentro de ti. ¿Qué fue lo que te interesó? ¿Cómo te interesaste en la ciencia y cómo llegaste a decidir por estudiar biología? De hecho, no soy biólogo puro, no comencé como biólogo, yo me inscribí como antropólogo en la Universidad del Valle y antes de ser antropólogo yo quería ser filósofo, pero la filosofía en Guatemala cuando fui a ver los cursos dentro de filosofía no me atrajo tanto porque tenía tantas preguntas, era un adolescente con tantas preguntas. Me recuerdo que mi clase favorita en el colegio era filosofía, psicobiología y viajaba en esos temas. Después, cuando percibí que no había un curso de filosofía que me interesara en Guatemala, lo más cerca que iba a ser de responder esas preguntas era ir para antropología y me inscribí en antropología en la del Valle. Comencé a cursar antropología, lo cual aún me gusta mucho las ciencias sociales, tanto que un poco de mi área de actuaciones en políticas públicas. Sin embargo, cuando tuve mi primer clase con Jack Schuster, fue un boom. Todas las preguntas comenzaron a responderse. Recuerdo que el doctor entró al aula y solo todo el mundo se quedó en silencio porque realmente él no es una presencia, ¿verdad? Tantamente excéntrica cuanto intelectual. Y solo él pregunta, ¿por qué la clorofila es verde? Y todo el mundo se quedó callado y nadie tenía respuesta. ¿Por qué es verde? ¿Por qué en el espectro de la luz es verde el color de la clorofila? Y él comenzó a dar una explicación y para mí eso fue fascinante porque eran justamente ese tipo de preguntas las cuales yo quería responderme. Y junto a algunos auxiliares que ahora son catedráticos en la Universidad del Valle de Guatemala, comenzaron a convencernos a una parte de mí, a una parte de antropólogos, a unos bioquímicos, a pasarse a biología y me terminé enamorando por biología y por eso fue que escogí biología. Bueno, Jonah, ¿y por qué la clorofila es verde? Porque en el espectro, porque en el espectro de luz es el refractante al rojo. Entonces él comenzó a darnos la explicación de por qué en la onda de luz el cloroplasto o esa estructura dentro del cloroplasto puede absorber con mayor facilidad el espectro rojo. Entonces realmente lo que estamos viendo es toda la luz que no está siendo absorbida, que es el verde. Entonces por ahí va la respuesta. Luego de que te enamoraron por la biología y decidiste cambiar, ¿cómo fue tu experiencia allá en la carrera? ¿Seguiste topándote con este tipo de preguntas y respuestas a tus preguntas? Me seguí topando. Creo que era una persona cuando estás dentro de 18 y 20 años, creo que tenía mucha sed de conocimiento, tenía muchas inquietudes también en mi experiencia personal y por mi historia personal también, tenía muchas inquietudes y que me hacían cuestionar la realidad. Después comencé a ir para, por ejemplo, mamíferos marinos, fue mi primera parte, quería ser oceanógrafo. Después, en la mitad de la carrera, me enamoré por mastozoología y trabajé bastante en murciélagos. Y después, por último, me empezó a gustar muchísimo la biología molecular y me empezó a interesar la genética de poblaciones. Entonces, por ahí ya seguí mi carrera.
Sí, yo creo que cuando yo entré a la U, estabas en tu etapa de biología marina, si no me equivoco, por ahí en el Sí, 2010. seguro. Sí, me Seguro, sí, recuerdo de cabal. los como pósters de, creo que, no era una bioferia, pero algo que fue más o menos al mismo tiempo de la bioferia. Me acuerdo que estaban con todo tu año, con algo de delfines y había un eventos para ver The Cove. Sí, exactamente. Teníamos este curso electivo de biología de mamíferos marinos que fue la doctora Esther Quintana que nos lo dio y ella fue como un gran bastión en mi primera formación intelectual, ¿verdad? Y profesional. En cambio, cuando yo te conocí ya estabas trabajando en LPB, si no estoy mal. Las iniciales LPV se refieren al Laboratorio de Protección Vegetal. Con Súper, plantas y súper, biolomol. exactamente. Te conocimos en esas diferentes etapas y entonces, y me agrada porque como que resalta el hecho de que no te tenés que, al inicio de la carrera no te casás con lo que vas a hacer al final, ¿no? Ujú. Tenés ese chance de cambiar de gustos, de conocer otras cosas, tener otros intereses y lo que estás haciendo o lo que crees que vas a hacer al principio no es lo que vas a terminar haciendo el resto de tu vida. Entonces, me encanta que resaltas eso con tu historia en la biología. Y entonces, ¿qué fue lo que te gustó de la biología molecular y de la genética? ¿Cómo fue ese enamoramiento? Creo que cualquier biólogo molecular o cualquier persona que trabaja con inmunología o con esa micros mundos, ¿verdad? Creo que tiene una cierta esencia de alquimista. Yo creo que vos me entendés, Diane. Comenzás a mezclar cosas y a hacer infusiones, destilaciones, separaciones de elementos. Quieres separar algo de algo más, ¿verdad? Y es eso lo que haces cuando extraes ADN, al final, ¿o no? Entonces, eso me empezó a fascinar, esa química por atrás de esos elementos biológicos y esa extracción alquímica de esas esencias, digamos así, que al final era el ADN. Y también me empezó a interesar muchísimo. Creo que eso es ir madurando también, o por lo menos en mi proceso. El que quería que mi trabajo tuviera una extensión al mundo real y la seguridad alimentaria comenzó a ser algo importante o un tema muy importante en ese norte, en el cual por qué trabajar genética de poblaciones de cultivos. Y eso fue lo que me empezó a interesar, porque por ejemplo, mi tesis de licenciatura fue con variedades nativas de frijol del altiplano guatemalteco. Entonces utilicé unos marcadores. El marcadores, para quien no sabe, son marcas dentro del genoma, en todo este conjunto de ADN que buscamos los que estudiamos biología molecular o genética para diferenciar cosas con cosas. Entonces me empezó a interesar eso, genotipar cultivos. Entonces va más por ahí como este interés de ahora de querer enmendar esto, que era las ciencias sociales, que al inicio tenía mucho interés con este otro instrumento, que era la genética de poblaciones. Y tal vez antes de adentrarnos más en los detalles, creo que a veces nos topamos con estos términos y nos puedes explicar tú en tus palabras qué es, cuál es la diferencia o si es lo mismo entre genómica y genética. Genética va a ser todo este conjunto, este compendio de esta primera ciencia que tiene toda la genética cuantitativa. ¿Qué es genética cuantitativa? Todo esta primera genética mendeliana, no sé si ustedes se recuerdan de los cuadros de Punnett, en el cual vos puedes empezar a trazar probabilidades de que algo va a ser caracterizado como algo. Entonces esa primera genética mendeliana cuantitativa y lo que hablamos de genética también engloba este otro nuevo mundo que es la biología molecular y todas estas herramientas moleculares que nos dieron acceso a estas características más intrínsecas dentro del genoma. Entonces, cuando hablamos ya de genómica, que está dentro de la genética, que genética es con gran conjunto, ¿verdad? Genómica va a ser todos estos estudios o esta ciencia que va a utilizar ya biología molecular de punta o técnicas de secuenciamiento de nueva generación o simplemente puede ser hasta secuenciamientos un poquito más básicos como un secuenciamiento de Sanger para tener acceso a esta ventana que es ya las secuencias, ¿verdad? O sea, saber qué bases estamos viendo y esto codifica qué cosa. Entonces, a esa era genómica, eso es lo que la vamos a definir así, por ejemplo. Y decías ya que con esto lograste combinar tu interés de esta parte biológica y la genómica, la genética,
la biología molecular con algo más social, ¿no? Como ya nos contabas. Digamos, tal vez esto no es una conexión tan fácil de hacer, en especial si no sabemos mucho del área. ¿De qué nos sirve en la práctica conocer el genoma de estas especies? O sea, conocer a tanto detalle microscópico, nanoscópico, lo que sea todo esto, para, digamos, tanto para conservación, como tenés algunos estudios en esa área, como para cosas como biofuels, ¿no? ¿De qué nos sirve conocer tan a detalle las plantas, tan a nivel genético en la práctica en estas industrias? Me gustaría responder en dos áreas grandes, que para mí esas son las grandes justificaciones de por qué estar tratando de esta revolución genómica. La primera, que es la conservación como tal. Realmente el tener acceso a estos grandes genomas nos da a entender por qué la vida se expresa de tal manera en tal lugar. Entonces, vos puedes comenzar a marcar las características que puntualmente un individuo, sea una planta, un animal, cualquier cosa, tiene para adaptarse a un ambiente. Entonces, estas marcas te pueden ayudar para justificar estos grandes manejos de biomas, ¿verdad? Porque realmente dentro de esta nueva era de conservación, porque el paradigma de la conservación cambió, ya no es un paradigma de lo vamos a dejar todo como está, sino realmente por la gran población y las grandes necesidades que se alinean con los objetivos del milenio, necesitamos comenzar a interactuar con esa biodiversidad sin tener que arrasarla. Entonces, la genómica va a ser una herramienta que nos va a permitir trazar planes realistas y que puedan tanto mitigar los problemas como también conservar las especies. Y la gran segunda área por lo cual estudiar estos grandes genomas, en mi opinión, claro, es la seguridad alimentaria y realmente la tecnificación agrícola a un nivel en donde tenemos necesidades como población. Guatemala. La tecnificación agrícola busca incorporar diferentes técnicas, herramientas y tecnologías a la industria agrícola, con el fin de hacerla más eficiente. El riego automatizado, el uso de drones para monitoreo, análisis y control de enfermedades, el uso de variedades resistentes u otras prácticas sostenibles son también otros ejemplos de tecnificación agrícola. Todo el corredor seco, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua tienen niveles de desnutrición que no los vemos en ninguna otra parte de América Latina. Entonces, con una tendencia agrícola como la que tiene el país, la tecnificación que también engloba estas técnicas genómicas para poder realmente asistir los programas de mejoramiento tienen que ser de base, ¿verdad? Para poder mitigar estos problemas, ¿verdad? Claro que dentro de estos problemas también tienen otros ejes que se encuentran y que no solo el problema es la tecnificación agrícola, sino estamos hablando de un sistema cooptado, ¿verdad? Entonces, pero eso es otra conversación. Sin embargo, por eso creo que es importante el que tengamos estas herramientas genómicas al lado de la toma de decisiones. Me estás haciendo recordarme por qué me gustó esta área inicialmente. Creo que ya se me había olvidado. Buena Toda onda. la parte de genética, biolomol y agricultura, pues, porque realmente es algo que necesitamos enormemente y necesitamos más herramientas. Em, entonces, contanos un poquito de qué es lo que estás haciendo ahorita en tu trabajo en el doctorado. En este momento, bueno, como que tengo tres grandes áreas de actuación dentro de mi formación doctoral. La primera área, que fue la que he trabajado siempre y que fue lo primero en lo que me especialicé, fue la genómica de poblaciones. Utilizo marcadores SNPs. Los SNPs, o también llamados SNPs por sus iniciales en inglés de Single Nucleotide Polymorphism o polimorfismo de un solo nucleótido, son variaciones en la secuencia del ADN que ocurren cuando se altera un solo nucleótido, ya sea adenina, timina, citosina o guanina, de la secuencia del genoma. Esta alteración determinada se presenta en por lo menos 1% de la población, y los científicos estudian los SNPs en un genoma para saber si estos influyen en la salud, la enfermedad, la respuesta a los fármacos, además de otros rasgos. También es importante para saber cuál es el mecanismo por el cual estos SNPs actúan. Así que, Jonah, síguenos contando por qué los SNPs son tan increíbles. Para quien no sepa,
Son otros, ¿se recuerdan de aquellas marcas que les hablé al inicio? Estas marcas son muchísimo más específicas y les puedes medir en millones dentro de un genoma. Entonces, son las marcas que están más cerca de esta frontera, ¿verdad? De poder entender cómo los genomas se van diversificando y evolucionando. Entonces, estudio esta genética de poblaciones de esta palmera nativa y trabajo como con genómica de palmeras. Entonces, esa es la primera área. La segunda área es genómica estructural. ¿Qué es genómica estructural? Es entender cómo está como conformado el genoma. Entonces, hay genómica estructural nuclear, que es, por ejemplo, entender cómo los cromosomas y mapear todos los genes en un cromosoma, cuántos cromosomas tiene esta planta, etcétera. Y también hay genómica estructural plastidial, que eso es lo que realmente hago, que es secuenciar el genoma de cloroplastos. Para quien no sepa, existen varios tipos de material genético dentro de nosotros. Por ejemplo, tenemos 23 cromosomas, los humanos, y también tenemos un genoma independiente para la mitocondria. Entonces, lo mismo pasa con las plantas. Entonces, yo lo que hago es especializarme en este genoma del cloroplasto. Y la tercera gran ala de mi investigación es ya este encuentro de estas ciencias con políticas públicas, que siempre tuve esta espinita, ¿verdad? Entonces, he trabajado con data mining, que sería en español como, ayúdeme mucho, como Creo que minar datos se dice. Minar datos. minar datos, y es hacer compendio de grandes bases de datos, tratar de entender esas bases de datos. He utilizado recursos cientométricos, que es como ver dentro de la literatura todo lo que hay de algún tema y hacer estadísticas de eso. Me enfoqué en entender la producción científica dentro de Centroamérica, porque volviendo a la primera área que estudio esta palmera, yo hice un viaje por toda Centroamérica, así al estilo Darwin, porque quería entender cómo era la genética de poblaciones de esta palmera y no había nada descrito para América Central, y para mí eso era impactante porque estaba toda la literatura botánica de esta especie bien descrita en el sur, y en América del Norte, Mesoamérica, Centroamérica y México no había nada descrito, y para mí eso era chocante. Entonces, yo tuve que hacer para entender dónde estaba la palmera, porque ni había mapas de distribución, no había nada, había un registro en cada uno de los herbarios de América Central y estaba aún mal registrado. Por eso que es importante que Kat, por ejemplo, que haga lo que está haciendo con las arañas, por eso es que es importante. Tuve que modelar la distribución, ir a buscarla así tipo Darwin. Entonces, para mí eso fue un shock porque me encontré con la palmera en todo lugar, y entonces para mí eso era algo que fue muy bonito porque metí en el proyecto a dos de mis mejores amigos, y eso es algo súper importante también, que dentro de la U uno hace conexiones lindas. Eric López, no sé si se recuerdan de Eric. Eric me acompañó junto a Rocío Silva, que es también una buena colega, y fuimos a buscar la palmera y fue lindo porque la encontramos. Entonces, esa cuestión empezó a crecer dentro de mí de por qué no existen datos o levantamiento de datos en América Central, por qué nuestras bases de datos y nuestra producción científica es como es. Entonces comencé a investigar y hice un análisis para entender por qué existe esta discrepancia entre Costa Rica y Panamá versus los países de América del Norte, de Centroamérica, de los países del norte. Entonces, esa es como mi tercer área, así, de políticas públicas para fortalecer también esa producción científica dentro de América Central, ¿verdad? Entonces, también es por ahí va mis áreas, así. Me encanta o sea, creo que al final muchas personas en la ciencia hacen esto, pero siempre es como que predomina una metodología por sobre otras, pero en todo lo que nos acabas de contar tenés tanto todo lo de escritorio como laboratorio como de campo, ¿no? Me encanta que puedes hacer de todo un poquito. Y a mí me encanta esto, pero yo siento que tal vez no todas las personas están tan familiarizadas, y me gustaría que habláramos de la metodología. Mencionaste que modelaste la distribución y luego tuviste que ir a ver si en efecto estaban ahí o no. ¿Nos puedes compartir un poquito más de toda la metodología? ¿Cómo funciona esto y qué Claro. significa realmente modelar la distribución? Por ejemplo, como quisiera empezar esto es, consumimos 10 plantas, nos alimentamos solo de 10 plantas, tal vez 15, y existen más de 300,000 plantas comestibles. Entonces,
Dentro de mi pregunta y de lo que quiero traer aquí también es que existen especies nativas que podemos explotar y que pueden ocupar nichos de especies exóticas que estamos sembrando, ¿cierto? Entonces, comencé a interesarme por esta palmera que tiene la mayor distribución en toda América, que se llama Crocomia aculeata, dicen coyol, y puede extraerse aceite de ella. Entonces comencé a buscar, lo primero que haces en la metodología es hacer un levantamiento de datos. ¿Qué es lo que existe? Entonces empecé a buscar, ¿dónde? En herbarios. Entonces fui a buscar todos los herbarios de todos los países a ver qué es lo que había, dónde estaba la distribución, si había ocurrencia o no de la especie. Y me deparé con que había una ventana, realmente un hueco amostral en América Central. Y comencé a investigar muchísimo más de lo que había pasado en América Central y realmente no me encontré con datos. Entonces tenía toda esta gran cantidad de datos del sur y nada del norte. Buenísimo. Entonces después lo que hice fue, bueno, tengo que hacer un primer viaje de campo solo para observar. Entonces fui para Guatemala y hice este viaje de observación por todo el país porque en la lógica de cómo funcionan los sistemas de bosque centroamericano es que, por ejemplo, Brasil, con el tamaño que tiene 7 biomas. Guatemala posee 9 biomas. Es mucho. Son muchos sistemas de bosque. Entonces, si lo encontraba en alguno de esos 9, era muy probable que podría estar en los otros de los otros países. Y me encontré con que estaba donde la había esperado, que era en un bosque, en la transición de un bosque tropical a un bosque un poquito más seco, caducifolio. Vine y fui a hacer un modelaje de nicho. Fui a un sistema de datos que se llama GBIF y encontré algunos datos, aunque sean de ciencia ciudadana, que también no es poco importante, es muy importante, todos los avistamientos que existen en esas bases de datos, y con esos pocos puntos y los puntos que yo recabé en mi viaje de observación, porque fui tomando puntos de todas las palmeras que encontré en Guatemala, y modelé para América Central con una metodología que se llama modelaje de nicho ecológico, utilizando softwares que toman variables climáticas y modelan la aptitud de esta especie para cierto área geográfica. Entonces, así es como modelas en dónde es probable que exista o no la especie. Entonces, modelé para toda América Central y tracé una ruta. Corrí atrás de fondos porque creo que eso es lo más difícil que existe, que alguien nos patrocina estas ideas locas. Encontré unos fondos, planeé un viaje por toda América Central. Después fuimos a colectar y nuestro modelo estaba cierto. Entonces encontramos la palmera y fue una experiencia muy linda porque desde trazar los planos, trazar los permisos legales en cada país, hacer el networking en cada país, porque necesitas de apoyo institucional, porque solito no lo puedes hacer. Y eso es algo que también quiero rescatar, que sin amigos y sin colaboradores no hacemos nada. Todos se sumaron al barco y pudimos hacer este viaje por toda América Central y encontramos la palmera. Después de eso, bueno, siguiendo con la metodología, tomaba un pedacito de hoja y la llevaba conmigo. Después vine a hacer toda la parte genética aquí en Brasil. Wow, qué trabajal realmente. ¿Cuánto tiempo pasaste desde, si todo el análisis de la literatura y de los datos que hay, más el modelaje, más el muestreo, más todo? ¿Cuánto tiempo anduviste en estas? Mira, fue un gran rollo porque justo tuvimos que viajar en pandemia, entonces yo tuve que también atrasar todo esto, entonces fue titánico. Me tomó un año el buscar fondos y el hacer todo el levantamiento de datos, sobre todo te tardas por los fondos, porque es algo que siempre va a ser demorado, la escrita del proyecto y que te acepten el proyecto, ¿verdad? El segundo año hice el viaje de reconocimiento y el modelaje y preparar todo para esta gran colecta, porque era una colecta que involucraba 5 países, era Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y todo lo que era la logística de las muestras. Y el segundo año lo iba a hacer, pero vino la pandemia y tuve que atrasar todo el plano y ahí fue donde dije, bueno, tengo que defender un doctorado y eso es algo que también las personas que les gustaría seguir esta vida académica, tenés plazos y tenés que tener productos al final,
porque tienes que defender y tampoco te puedes tardar tanto, porque infelizmente la vida de una persona que quiere elegir una carrera académica y formarse en una maestría, en un doctorado, es un poco desafiante porque monetariamente pues no te pagan tanto, estás haciendo trabajo que en el mercado estarían pagándote 5 veces más de lo que estás haciendo y de cierta manera estás atrás de tus sueños. Claro que tiene sus cosas positivas, pero es algo desafiante, es algo desafiante. Y finalmente en el tercer año ejecutamos, que fue algo bien emocionante. Varias veces pensé que no lo íbamos a lograr y le quiero agradecer aquí a Eric López, que fue un gran... Había veces que, por ejemplo, en la frontera con Nicaragua, por el contexto centroamericano, eran lugares en conflicto y daba miedo. Yo tuve miedo muchas veces en este viaje y Eric de verdad aseguró las puntas, ¿verdad? Aseguró, no, vamos con todo y es eso justo, ¿verdad? Las redes de apoyo dentro también de la ciencia que vamos creando, ¿verdad? Y de lo que es colaborar al final, ¿verdad? Qué bonito, Jonah, qué buenos mensajes también con esto del networking y la colaboración, si no, no avanzamos. Y me queda una duda de, justo lo mencionaste ahorita brevemente, el manejo de muestras en todo este viaje, o sea, todo este año viajando y colectando muestras para luego extracciones. ¿Cómo funcionó eso? Esa es una duda y la otra es cuando mencionaste en la parte de literatura y buscar qué existe, y ya mencionaste que fuiste a los herbarios de todos los países posibles. ¿Fue base de datos digitales o fuiste físicamente? Porque creo que ese es también otro como gran vacío que aún tenemos es la digitalización, así se dice, digitalización de datos, ¿no? En América Latina. Primero con las muestras, cuando vos estás trabajando genética, que ya está en la frontera de la genómica y vos vas a hacer un secuenciamiento de nueva generación, necesitas que tu material, el input, que así se le dice, a que va a entrar dentro de un secuenciador, tiene que ser limpio, tiene que estar muy puro, entonces el manejo de muestras es muy importante. Infelizmente, cuando estás trabajando con especies nativas, tenés que ir al campo, no tenés todos los recursos para mantener una cadena de frío, porque lo ideal sería cuando vos colectas material, vos lo que querés es preservarlo y hacer que el proceso de muerte o descomposición se atrase lo máximo posible para que tu material genético esté en perfectas condiciones. Entonces, la mejor metodología que yo podía hacer en campo era deshidratar las muestras, porque quitándoles el agua, vos atrasas esa oxidación y esos procesos de muerte. Entonces llevaba sílica. De seguro ya conoces la sílica. Por ejemplo, cuando compras un nuevo celular o algún otro aparato electrónico, o incluso en algunos medicamentos, a veces vienen unas bolsitas porosas que parecen pequeñas almohadas. En su interior hay bolitas de sílica y sirven para controlar la humedad dentro del paquete o el frasquito. Llevaba sílica, quien no sabe, es un compuesto que te roba las partículas de agua, entonces deshidrata el tejido. Entonces llevaba bolsitas con sílica, las ponía ahí el material y iban deshidratándose. Y con el levantamiento de datos fue difícil, tuve que conocer la especie porque no la conocía. Yo nunca había trabajado con palmeras, fue una propuesta que mi orientadora, que es mi actual jefa, María Inmaculada Zucchi, la verdad tengo mucho que agradecerle también en hombros de gigantes, ¿verdad? Ella tenía estas ideas locas de cómo entender la diversificación de los bosques a partir de modelos como las palmeras y que son excelentes modelos. Entonces ella me mandó a todos los herbarios cercanos para entender la especie. Entonces fui a entender a los herbarios. Un herbario es una colección científica de plantas secas o más bien herborizadas. Por herborizar nos referimos a la colección y posterior prensado, montado y almacenaje de las muestras. Cada paso tiene requerimientos y condiciones específicas con el fin de que estas colecciones puedan durar para siglos de investigación científica. Además, permiten la identificación y clasificación de distintas especies de plantas y pueden ser utilizados en estudios de evolución, ecología y biogeografía, justo como nos comparte Jonah. Entender a los herbarios, cómo era la especie, ver las planchas, ya sabes, como las herborizadas,
Eventualmente ella me puso en contacto con alguien que realmente era experto en el clado, que era un botánico que sabía todo, ella es una gran amiga, colaboradora también, y ella me enseñó todo lo que sé de la palmera en campo. Después de eso fui a buscar las bases de datos en Guatemala. Algunas bases de datos sí están digitalizadas, por ejemplo, las bases de Costa Rica, Panamá están digitalizadas, también la UEG comienza a digitalizar también sus bases de datos, entonces tenía algún tipo de acceso, pero la verdad tuve mayor acceso cuando me entré en contacto directo con el director del herbario y le pregunté y ellos me respondían el número de individuos y me daban la información ellos. Me queda la duda porque creo que algo que me he dado cuenta en este tiempo que vamos platicando es que te encanta todo lo que haces en el sentido de todas las partes del proyecto y, o sea, todo, pero, o al menos así es como lo estás transmitiendo ahorita. Ay, Y, qué y- buena onda. pero me queda la duda, ¿existe algo de todo esto que engloba el trabajo que estás haciendo que sea tu parte favorita? Creo que mi parte favorita son dos, el comienzo y el final. Lo de en medio es desafiante, pero el comienzo que es ir, comenzar a empaparte con información e ir a verlo a campo, para mí de verdad fue un éxtasis cuando modelamos, fuimos y comenzamos el viaje y comenzamos a ver las palmeras, era saber que lo que muchas veces hacemos como científicos es muy abstracto, son números, gráficas, y a veces no sentís que eso pueda reflejar la realidad, pero realmente sí la está reflejando. Y cuando vi la palmera fue algo lindísimo, porque pensé, el Darwin dentro de mí se puso loco, ¿verdad? Entonces creo que eso fue una de las partes más lindas y realmente el entender el paisaje centroamericano es fascinante y por eso ahora en este momento tengo muchísimo interés en entender Centroamérica como un sistema. Y la segunda parte, que es el final, que es justamente eso. Entendiendo el sistema, vos puedes proponer cosas. Y en este momento de mi vida, terminando ya el doctorado, quiero que todo este conocimiento que estoy compartiendo con ustedes pueda tener un impacto, porque, como les dije, comencé en antropología. Entonces hay algo dentro de mí que tiene muchas ganas de hacerse preguntas y responderlas y también responderles, llevar esto a otros para que pueda tener un impacto real. Y yo creo que es algo que también quiero rescatar en esta academia, ¿verdad? Y sobre todo en la academia que viene del sur, que es este impacto para este contexto que es América Latina para nosotros. Entonces, tengo mucho interés en eso, tanto que todo mi esfuerzo ahorita científico está yéndose bastante en políticas públicas y en políticas públicas. Bueno, Jonah, ya antes de pasar a las últimas preguntas, te quería preguntar también, ¿cómo te ves de aquí a 5 a 10 años? ¿Cuáles son los siguientes pasos luego del doctorado? ¿Cuál es tu plan, ya sea a corto, mediano o largo plazo, lo que nos quisieras compartir? Realmente en este punto de mi vida veo dos cosas, lo personal y lo profesional. Lo personal, pues me gustaría estabilidad. Realmente ustedes me entienden cuando elegimos esta vida de nómadas y sin estabilidad no puedes seguir a otras etapas que como ser humano querés. Entonces, ¿qué quiero profesionalmente? Y ligándolo con lo que dije ahorita, pues Jonathan sueña en trabajar en cooperación internacional como consultor, trabajando sistemas de alimentarios y de biodiversidad en países periféricos. Quisiera muchísimo trabajar en América Latina, especialmente en América Central, y justamente en políticas públicas, en desarrollo de políticas públicas climáticas y de biodiversidad. Vamos a ver si puedo también hacer un poquito también de genética, que me encanta, de verdad me encanta, pero en este momento tengo una sed de actuación, de actuar en esas mesas de diálogo, que nos escuchen a los científicos. Entonces, por ahí va más o menos mi sueño, ojalá que pase. Seguro que sí, y seguro te tenemos en un futuro entonces. Y bueno, Daya, no sé si tienes tú alguna otra preguntita o vamos cerrando de una vez. Más que pregunta, tengo un comentario. Me llamó mucho la atención que
parte de lo que hablábamos al inicio cuando conociste la biología fue la pregunta que hizo el doctor de ¿por qué la clorofila es verde? ¿Quién diría que ahora estás trabajando con genómica del cloroplasto? Entonces me encanta ese como full circle moment. Ay, súper. Y bueno, entonces ahora sí creo que vamos cerrando. La verdad es que nos disfrutamos un montón conocerte más, conocer más de tu trabajo. Gracias por este tiempo. Y entonces, para ir cerrando, vamos a hacerte la primera de las últimas preguntas, que es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Wow. Lo que le diría a mi yo de 17 años es que tenga esperanza y tenga fe, que aunque las cosas a veces no sean como lo querés o soñás, todo se encaja al final y se alinea a lugares que nunca te imaginabas iban a pasar. Y que nunca deje de ser el mismo, porque justo en aquel momento creo que tenía una noción de que quien era yo no estaba bien. Entonces, el aceptarme y el abrazar mi esencia fue algo que la universidad me ayudó y desde mi diversidad. Entonces, entender eso le diría a mí, a mi yo de 17 años. Cálmate, todo va a salir bien, vas a encontrar las personas correctas, los caminos correctos. Yo creo que tenemos que cambiar estas preguntas, aunque sea en orden, porque a veces no me gusta cortar, como cambiar de tema luego de esa respuesta, porque es tan deep. Gracias por compartir esto. Buena Y, onda. y ya para terminar, la última pregunta que nos encanta hacerle a todos nuestros invitados es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer todas las personas que nos están escuchando hoy para apoyar el desarrollo de la ciencia en tu país o en la región? Yo creo que lo que podemos hacer es informarnos, salir a los bosques, salir a tener ese contacto con la naturaleza. Y creo que teniendo ese contacto es como vas a generar empatía y vas a entender un poquito de cómo funcionan los bosques. Preguntarse dónde viene mi alimento también. ¿Qué es? ¿Por qué como esto? Esto estaba vivo, ¿de dónde vino? Entonces creo que esas son las acciones de saber, por ejemplo, trazar las rutas del alimento que consumo todos los días y te vas a dar cuenta que vino del bosque, vino del campo y eso te va conectando un poco más con la biología y estos grandes procesos. Gracias Jonathan por recordarnos que el primer paso para conectarnos con la naturaleza y los grandes procesos que suceden a nuestro alrededor es informándonos y haciéndonos preguntas. Gracias también por motivarnos a encontrar formas de apoyar a la sociedad desde nuestra área de trabajo, aunque a simple vista puedan no parecer relacionadas. Y gracias a ti que nos escuchas por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Recuerda que si te gusta lo que hacemos, nos ayudas mucho compartiendo este episodio y dejándonos tus estrellitas. De esta forma podemos seguir llevando las STEM e historias como las de Jonah a más personas. Recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales como @epistemaspodcast y suscribirte a nuestro podcast desde tu plataforma de podcast preferida. Ahora sí, hasta la próxima.